Muy buenas surferos, ¿cómo estáis? Aquí os traigo una nueva video reseña y tal y como os prometí en aquel reel, os traigo una reseña de ni más ni menos la nueva edición de Mazinger Z, el clasicazo de Go Nagai. Vamos a analizar la edición, vamos a comparar las diferencias con las otras ediciones que hemos visto editadas aquí en España y también os traigo unos cuantitos extras que os quiero enseñar, así que sin más, Magic Go. Bueno, surferos, pues aquí os traigo este número 1 de la edición coleccionista de Mazinger Z, dibujado y guionizado por el maestro Go Nagai, maestro prolífico allá donde la haya. Y nada, lo primero que nos llama la atención, por supuesto, es esta portada tan chula. A mí me llamó muchísimo la atención y este formato en tapa dura con, la verdad, un tacto suavecito, que mola mucho, hay que decirlo. Y nada, la portada muy chula con esta franja roja también. Y nada más, vamos a ver el interior de este primer número que nos cuenta la historia de Koji Kabuto, un muchacho que hereda un robot por parte de su abuelo, que es el Mazinger Z, un super robot creado con superaleación Z, que se enfrenta a los malvados Dr. Hell, Barón Ashura, etcétera, etcétera, y a unas cuantas bestias mecánicas que intentan apoderarse del mundo. Por supuesto, ahí estará él con ayuda de Sayaka, de Boss y del resto de personajes para impedirlo. Y bueno, como veis, la edición por ahora está muy chula. Lo único malo, la única pega que le pongo a este primer número o a esta edición es cosas como esta. No tiene las páginas a color que eran originalmente a color. Y eso, para mi gusto, le da un punto bastante negativo a esta edición, que parecía que iba a ser perfecta, pero no. No, tiene unos cuantos puntos negativos que lo iré comentando, pero este, para mi gusto, es el más grande. Por lo demás, como vemos, son 380 páginas, o más de 380 páginas, la verdad, bien encuadernado. Y a mí, la verdad, que este tomo visualmente me ha gustado mucho. Bueno, por otro lado, otro de los puntos negativos que había comentado, que bueno, puede ser negativo para algunos o positivo para otros, es esto que os voy a enseñar. Si os fijáis, Mazinger originalmente no tenía esta cara. El robot en la primera edición era un robot más, dentro de lo que cabe, más chato y tenía un diseño un poco más viejuno. Este, sin embargo, lo han montado para que se parezca mucho más al Mazinger que conocemos del anime. Que por una parte está guay, porque a mí me gusta, la verdad, el ver un Mazinger mucho más reconocible, pero por otro yo sé que a los más puristas les va a echar para atrás. A mí en concreto es algo que me ha gustado, pero bueno, sé que puede haber gente que esto no le guste. Sin embargo, tenemos que decir que esto no es cosa de Norma, esto es cosa de Go Nagai, que él mismo ha decidido redibujar las páginas, así que es su decisión y yo creo que tenemos que respetarla. Por otro lado, también hay que decir que hay algunas páginas directamente que son nuevas. Y es que esta, por ejemplo, esta que tenemos aquí, al final del capítulo, está totalmente dibujada desde el principio. Es que se nota el dibujo de Go Nagai, que ha variado muchísimo a lo largo de los años. Aquí se nota una mejoría tremenda, que a mí me gusta porque le complementa un poquito más a los capítulos, pero sé que es lo que he dicho, que para aquellos que quieran tener la opción más clásica, pues le puede rechinar un poquito. Y bueno, y hablando de capítulos, esa es otra cosa que quería comentar. Aquí no hay división por capítulo, esto está del tironazo. No han quitado las portadillas, que eso para mi gusto, la verdad, ha sido un jarro de agua fría, porque algunas estaban muy chulas. Pero bueno, le da también una sensación de continuidad mucho más larga. Es como si básicamente te estuviese leyendo un capítulo larguísimo. Hay algunos en los que te viene esta separación en blanco, como por ejemplo en este, para la transición entre capítulos, pero en otros directamente es un corre que te pillo. La lectura, la verdad, que se hace dinámica, en ningún momento se hace pesada, pero bueno, sobre todo para aquellos que estemos acostumbrados al cómic clásico. A otros, por supuesto, puede rechinar. Y no podía concluir este análisis de la edición sin comentar, por supuesto, la entrevista que le han hecho a Go Nagai. Es una entrevista un poquito sosa, si os soy sincero, porque es de estas típicas entrevistas que tú envías las preguntas al email de estas Q&A
Y claro, lo único que te encuentras son las respuestas de Gonagai escritas sin ningún tipo de interacción ni nada que se precie. Entonces, claro, lo único que se centra en estas preguntas son en las típicas cosas que yo creo que todo fan de Gonagai y todo fan de Mazinger Z ya conocíamos. Podrían haber profundizado un poquito más, pero bueno, también es verdad que todavía quedan 2 números y quedan más preguntas por rellenar. Así que vamos a ver cómo se completa todo esto. Es un extra muy jugoso, pero yo lo hubiese metido como extra, si os digo la verdad. Por ejemplo, estas portadillas que faltan, aunque sea al final del tomo. Bueno, y hasta aquí el análisis del tomo 1 de Mazinger. Ya os digo, una edición que la verdad me gusta mucho. Me ha sorprendido para bien. Y nada, para aquellos fans nostálgicos del manga anime de la época más pretérita, le puede gustar bastante. ¿Sería recomendable si tiene una u otra edición? Eso ahora lo veremos. Vamos ahora, si queréis, a compararlo con las otras ediciones que ya tenemos, tanto de Norma Editorial, la anterior que hicieron, como la de Selecta Visión. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar con la de Norma. Vamos a dejar esta aquí a un lado. La edición de Norma, como podéis ver, era formato Bunko, o sea, un formato mucho más producido si lo comparamos sobre todo con este de Mazinger. Es una barbaridad. Y lo primero que nos encontramos es esto. Páginas a color. La gran pregunta es, ¿por qué en esta sí y en esta otra no? Esto, como siempre, se le tendrá que echar la culpa un poquito a Dynamic, que son los que proporcionan los materiales, y si no proporcionan las páginas a color, pues es que no se puede hacer otra cosa. Pero bueno, da rabia que esta edición sí tenga páginas a color y esta otra, esta más nueva, no las tenga. Es un paso atrás, pero bueno. Por supuesto, también otra cosa que vemos al principio es que te vienen las portadillas de los capítulos. Y en esta ya os digo no vienen. Y vemos aquí, por ejemplo, este Mazinger es lo que yo os decía, ¿veis? Que la nariz es un poco diferente. Aquí está el Mazinger chato, mientras que el Mazinger que conocemos tiene su naricilla. Esa es una de las diferencias. Otra de las grandes diferencias, que para mí, sinceramente, es una mejora en la nueva edición, son cosas como las que os voy a enseñar a continuación. ¿Veis estas páginas en blanco, no? Estas páginas en blanco no es que sea una transición entre capítulos, es que faltaba la página. Es que faltaba la página. Si os fijáis, aquí está subiendo el Pyler y aquí el Mazinger está en marcha. No se ve la escena clásica en la que el Pyler se metía en la cabeza del Mazinger, cosa que sí han recuperado en esta edición. Como veis, esta es la página con redibujo incluido. Esta es la página que faltaba. Entonces, en ese aspecto, la verdad, me alegro mucho de tener esta edición nueva que está con las páginas que nos faltaban. Porque eso, la verdad, que me daba mucha rabia, daba una sensación de que estaba incompleto, de que era una edición hecha un poquito con prisa, y en cierto modo lo era, porque para el que no sepa la historia de esta edición, por supuesto son rumorología, pero es lo que se decía en aquel momento. Esta edición se editó rápidamente porque Gonagai visitaba España y no había ni una sola obra de Gonagai en el mercado que promocionar. Así que los de Norma aprovecharon y sacaron esta edición. Un poquito incompleta, pero bueno. Por otro lado, quería comentar de esta edición también de Norma, la anterior edición, que tiene, yo creo, que un pequeño relío con los capítulos. No sé si los capítulos están desordenados, reordenados, pero difiere mucho de la edición de Selecta Visión, que es la que tenemos aquí y ahora después comentaré. Y es que, por ejemplo, en el tema del final, para el que no lo sepa, Mazinger acaba con un final muy abrupto que continuaba y concluía al principio de Grand Mazinger. ¿Qué es lo que pasa? En ese final nos lo encontramos a mitad del tomo 2. Entonces, claro, nos quedaba un tomo 3 que yo pensaba en su momento que iban a traer aquel prólogo de Grand Mazinger, lo iban a incluir aquí. No, tampoco. Lo único que hicieron fueron desordenar algunas historias que estaban al principio las metieron al final, otras historias que había de complementos no las metieron. Fue esta edición, para mi gusto, aunque le tengo mucho cariño, pero para mi gusto es la más floja de todas las que han editado. Y bueno, después de hablar de esta, vamos a hablar de la de Selecta Visión. Vendría a ser
la edición entre comillas original. ¿Por qué digo entre comillas? Pues porque aquí, como siempre, Gonagai proporcionaba los materiales que quería y tiene pinta de que esto también ha sido retocado por algunas cositas que os voy a comentar ahora. Para empezar, la edición esta vez era en 5 tomos en vez de en 3, en 5 tankobon. Las portadas, como veis, muy chulas. Y nos encontramos, por ejemplo, que aquí tampoco había página a color, pero la portada también es diferente. Entonces, ¿cuál es la portada original? Me imagino que esta tendría que ser la más fiel a la original, pero bueno. Esta sí tiene sus capítulos, no tiene, como he dicho, no tiene página a color. La verdad, es una edición que estaba también muy chula. Lo malo, para mi gusto, es que las onomatopeyas estaban totalmente traducidas. Y como vemos un Mazinger más viejuno. Lo que he dicho antes, el tema de la nariz, por ejemplo. No tenía esos redibujos que hemos comentado. Pero vamos, fue una edición, para mi gusto, bastante óptima, en la que, la verdad, Selectavision se lió la manta a la cabeza y empezó a editar manga. Y este fue uno de los pocos que concluyó, porque muchos de ellos quedaron inconclusos, como dice el Saga. Y ahora también os quiero comentar unas cuantas sutiles diferencias que tiene esta edición con la nueva edición que tenemos. Y una de ellas es la siguiente. En el tomo 2, cuando Koji Kabuto y Boss coinciden en la misma clase, vemos que saltan chispas y se pelean. De hecho, Koji toma la iniciativa y le arrea 2 guantazos, 2 puñetazos aquí al amigo Boss. Cosa que hace que Boss se vuelva chalao perdido y empieza a destrozar todo en la clase. Esta pelea que vemos aquí desaparece en la nueva edición. No la tenemos. Lo vamos a ver. Aquí vemos a Boss en la clase. Aparece Koji Kabuto. Fijaos que la presentación es diferente. Y en el momento en el que Boss va por Koji, Sayaka simplemente se pone en medio, le mete una torta y se acabó. No está esa escena en la que Koji le mete 2 puñetazos a Boss y Sayaka se hace la tonta como diciendo yo no he visto nada. Esa era una de las diferencias que hemos visto, pero ahora voy a enseñar otra que es muy curiosa, y es que en este tomo 1, en el nuevo de Norma Editorial, nos encontramos como una especie de historia corta en la que Koji explica su situación de que es Koji Kabuto, tiene que enfrentarse al Doctor Infierno, ha heredado el Mazinger Z, etcétera, etcétera. Y esto continúa con una historia en la que, si os fijáis un poquito, el diseño de los personajes cambia bastante. Había leído incluso por ahí que la historia era nueva. Y me pareció la verdad muy curioso. Lo que pasa es que yo, a medida que me lo iba leyendo, quitando ese epílogo que hemos visto al principio de Koji hablando de su situación, el resto me sonaba la bestia mecánica, me sonaba haber visto a Afrodita con el diseño totalmente del anime. Pero claro, no estaba yo muy seguro. A lo mejor lo había leído por ahí, a lo mejor lo había visto en Scan, pero no. Y es que si nos vamos al tomo 4 de la edición de Selectavision, al tomo 4, ni al 1 ni al 2, nos encontramos dicha historia. Fijaos la bestia mecánica que hemos visto antes, o incluso Afrodita dibujada como en el anime. La verdad, esta es una curiosidad muy muy grande y no entiendo por qué aparece así de repente. También es cierto que esta edición un poco también tiene pinta de que está muy desordenada, de que se han perdido algunos capítulos, porque de repente Mazinger también tiene el retropropulsor, el Boss Borot ha aparecido por ahí sin venir a cuento, y no aparece Venusa, que sí aparece en la edición de Norma antigua. Yo creo que hay un cacao tremendo en todas estas ediciones y más de uno me ha preguntado por ahí que qué edición es la que merece la pena. ¿Merece la pena la edición de Selecta, la anterior edición de Norma o la nueva edición de Norma? Y yo voy a decir, sinceramente, que las tres. ¿Por qué? Pues porque cada una aporta a la otra algo que no tiene, algo nuevo. A mí esta edición, para el que no tenga Mazinger y quiera tener una serie de Mazinger, se la recomiendo enormemente, por supuesto. Pero para aquellos que les guste
el manga clásico, los super robots y por supuesto se haya criado o le haya gustado Mazinger en su momento. Pero que no se vuelvan locos intentando conseguir estas dos. Si lo consiguen bien, pero que tampoco son unos aportes mínimos para mi gusto. Pero yo que tengo, por ejemplo, las tres, yo no me desharía de ninguna de ellas. Y las tengo, como he dicho, como complemento. Una historia que me falta la tengo aquí, otra que me falta la tengo allá, la página color las tengo en otro, etcétera, etcétera. Es una lástima que haya tanta inconsistencia con una serie tan grande como Mazinger, pero bueno, es lo que hay. Al menos la tenemos editada en España y bueno, tenemos encima un nuevo anuncio de Mazinger, que ahora también lo comentaremos. Así que hasta aquí en análisis y la comparación con las otras ediciones que tenemos en el mercado. Bueno, y una vez terminado el análisis de esta nueva edición de Mazinger, os quiero traer de mí unas cuantas cositas, unos cuantos extras editados de Mazinger, que no son parte de la serie principal, algunas son complementos, otras son nuevas series directamente, reboots, etcétera, etcétera, o directamente curiosidades traídas de Occidente, pero bueno, aquí os las voy a enseñar. La primera con la que quiero empezar, me gustaría empezar con este Mazinger Z de Gosaku Ota, que recientemente Norma acaba de anunciar una nueva edición en 3 volúmenes. Yo la que os tengo aquí es de 5 volúmenes que nos trajo en su momento RBA, que quiso traer una edición bastante ambiciosa en la que querían traer toda la obra de Go Nagai. No solamente Mazinger, sino Mazinger, Grand Mazinger, Devilman, Mao Dante, etcétera, etcétera. La cosa, al menos en España, quedó disuelta bastante pronto. Nada más que editaron 2 obras, Z Mazinger, que ahora os las enseñaré, y Mazinger de Gosaku Ota. Por desgracia, la cosa no cuajó y ahí se quedó todo. Pero bueno, este Mazinger de Gosaku Ota es una curiosidad bastante extrema. No teníamos ni idea, ni mi hermano y yo, de qué es lo que era exactamente. Y es básicamente una revisión del anime hecho por Gosaku Ota, que es uno de los asistentes de Go Nagai. Y como veis, los diseños de personajes y los capítulos y todo son mucho más parecidos a los del anime que, por ejemplo, el manga original. Así vemos, por ejemplo, la figura del abuelo de Koji Kabuto. Yuzo Kabuto lo vemos aquí con un diseño mucho más amigable si lo comparamos con el diseño original que tiene de Go Nagai, con el personaje este tuerto que parece más un villano que el abuelo del héroe. Pero bueno, es un manga, si os digo la verdad, muy curioso, con un dibujo más simploncillo, más como para niños pequeños, como vemos aquí en este Koji Kabuto. Sin embargo, no está exento de paranoia y de idas de olla brutales, como por ejemplo, habla incluso del origen del Doctor Infierno. Un origen que se les va la pinza tanto que hasta ellos mismos tienen que pedir disculpas diciendo, creo que se nos ha ido la olla bastante. Y sí, se les había ido, pero estaba muy guay. Entonces, esto para los que se hayan criado, sobre todo con el anime de Mazinger Z, les va a resultar mucho más familiar, mucho más fresco y más atrayente, si acaso. A mí, si os digo la verdad, me gustó muchísimo e incluso hay, como veis, lugar para las películas, las adaptaciones de las películas, puesto que aquí vemos a Akira Fudo, que no es ni más ni menos que Devilman, porque adapta también la película de Mazinger contra Devilman. Con lo cual, la verdad, estamos ante un manga muy curioso y a mí, personalmente, en su momento, me encantó. Así que estoy deseandito de ver la nueva edición de Norma. Y bueno, esto por aquí es una curiosidad. Ahora os traigo el otro que os dije, que es Z Mazinger. Este sí está dibujado y guionizado por Go Nagai y lo que hace es que le da una vuelta de tuerca al mito de Mazinger Z, diciendo que Mazinger no es ni más ni menos que Zeus. Para aquellos que os suene sobre todo esta cara, lo habréis visto seguramente algunos en Shin Mazinger, la edición Impacto que nos ha traído Selecta Visión. Sin embargo, este concepto ya se narró en su día o lo pensó en su día Go Nagai. Y como vemos, tiene un dibujo muy diferente al que tenía en Mazinger. Esto está muy chulo, sin embargo, es otra ida de olla.
importante, porque meten aquí a guerreros mitológicos, etcétera, etcétera, etcétera. A mí en su momento me pareció un poco si os digo la verdad, pero con el paso de los años, sobre todo por el tema del dibujo, lo he apreciado muchísimo más. La verdad que es un manga muy curioso y a tener muy en cuenta. Esperemos que esto también lo traigan los amigos de Norma y vamos, que complementen nuestra biblioteca Mazinger. Pero, señores de Norma, lo que queremos es Gran Mazinger, por favor. Terminad lo empezado. Bueno, y esto por aquí de las obras de Go Nagai, pero aquí tenemos más cositas, tenemos muchos más extras, por supuesto. Lo quiero mencionar por encima, pero creo que hace falta mencionarlo. Este Grandizer que ya comenté en su día, lo comenté en el podcast, que básicamente es la continuación de Mazinger Z. No es Mazinger en sí, pero supuestamente es la tercera parte, es la conclusión. Que no concluye tampoco, pero bueno, aquí lo tenemos. Esto es simplemente enseñarlo para recomendarlo. Y ahora no me puedo olvidar, ya que lo he comentado, lo de Shin Mazinger 0, de aquí traeros el manga que aquí lo editó Ibrea y nos lo trajo Yoshiaki Tabata y Yuki Yugo al dibujo. Esto es no una adaptación de la serie, ojalá lo hubiese sido, sinceramente, es simplemente una nueva vuelta de tuerca y nos trae un Mazinger como, bueno, un Mazinger, una historia como más adulta, más oscura, con mucha más violencia, temas un poquito más subidos de tono también y mucho más serio, sin tanta luz como tenía el anime y el manga original. Así que nada, una curiosidad. A mí en su momento la verdad que me gustó bastante, me lo pasé muy bien leyéndolo, pero tengo que decir que para aquellos amantes del manga más clásico, esto les va a rechinar una barbaridad. Sin embargo, a mí con este dibujo la verdad que está muy guay. A mí me gustó bastante, me lo pasé muy bien durante los 9 tomos que son la colección. Y nada, vemos personajes nuevos o reinterpretación de otros antiguos, como por ejemplo de Minerva X, que de ser un personaje que no tenía ninguna relevancia en el anime, aquí es básicamente una de las protagonistas. Y la verdad que es un manga que está muy guay y para todo fan de Mazinger yo creo que es una curiosidad muy grande. Y para curiosidad, lo que nos trajeron los amigos de Oso. Esta Dynamic Heroes, que viene a ser como una especie de crossover entre todos, o bueno, los personajes principales de la obra de Go Nagai. Es decir, tenemos aquí a Mazinger, Grand Mazinger, Grandizer, Devilman, Katy Honey, Getter Robot. Yo creo que todo sueño húmedo para el fan de Go Nagai, el fan medio de Go Nagai, y la verdad que tenemos una edición muy chula y encima con páginas completamente a color. Un diseño que han sacado totalmente del anime, puesto que aquí están los lápices Kazuhiro Ochi. Y vamos, esto para todo aquel fan de los años 70 de Mazinger, 70-80, yo creo que es una auténtica gozada. Por supuesto, se editó completa, se editaron en 4 tomitos los amigos de Oso y la verdad que está muy guay. Tiene una historia muy simple, puesto que esto es como las típicas películas de Mazinger Z, que es muy espectacular, pero realmente no tiene mucha chicha. Y sobre todo, cuando quieren meter a tantos personajes, pues como siempre, alguno termina teniendo un papel demasiado secundario, incluso terciario. Pero bueno, es una curiosidad muy grande y a mí, si os digo la verdad, me lo pasé en grande leyéndolo porque es lo que he dicho, al ser fan del anime, esto es una carta de amor a todos ellos. Y bueno, continuando con los amigos de Oso, os traigo la ida de olla de la semana, que no es ni más ni menos que este Mazinger Otome, que es una revisión del clásico en clave de humor, obviamente una parodia, en la que Mazinger, en vez de ser un super robot, es un robot maid, o lo que es lo mismo, un robot con forma de chica, que va al instituto y se enfrenta a otro robot con formas de chica. Obviamente una parodia, como he dicho, muy ecchi. Aquí hay desnudos por doquier. Y nada, es curioso, pero vamos,
tampoco es una maravilla, ¿no? Todo hay que decirlo. Fueron 2 tomos, editaron 2 tomos, Mazinger Otome y Otome Taisen. Y nada, para aquellos que quieran tener su completismo, pues totalmente recomendable. Y siguiendo con el completismo y la obra un poquito más de Mazinger, tenemos este Mazinger Angels, que es otra revisión del clásico, pero esta vez con Sayaka, Jun y Mary, personaje que no conocía, sinceramente, haciendo las veces de ángeles de Charlie. Aquí las tenemos a las 3 en diferentes tramas, en diferentes situaciones, y ellas son las que se van a encargar de toda la acción, de poner todo en su sitio, por supuesto con la ayuda de sus super robots. Minerva, Diana A y Venus A. Así que nada, un manga también curioso, cuanto menos. Prescindible en ocasiones, si os digo la verdad, pero bueno, lo que he dicho, para aquellos completistas de Mazinger, entre los cuales me incluyo, una curiosidad. Es una obra cortita, solamente 4 tomitos, y la verdad que la edición es una gozada. Bueno, y hasta aquí las ediciones japonesas que no han traído en España, pero tengo un par de curiosidades más. Y es que la gran pregunta es, aquellos fans de Mazinger Z que crecieron en los 70, 80, en las que era una época en la que apenas editaban mangas y editaban a lo mejor alguna cosita, ¿cómo saciaban su sed de Mazinger Z? Pues con cosas como las que os voy a traer a continuación. Y es esto de aquí. Una edición de Mazinger Z, vamos, una adaptación de Mazinger Z que hizo Bumón. Y claro, en su momento se editó en álbumes en tapadura. Aquí la ha recopilado la editorial Edición Limitada en 2 volumencitos y básicamente cogían los capítulos del anime y los dibujaron desde cero. Si os digo la verdad, yo creo que esta vendría a ser la adaptación más fiel del anime que hay, al menos editada en España, con lo cual es una maravilla. El dibujo no está para nada mal, la verdad que está muy muy chulo, y todo fan de Mazinger la verdad que se haría la boca agua con estos tomos. A mí en su momento me acuerdo que me leí algunos teníamos en mi casa de mi hermano, pero bueno, yo esto lo he leído ahora completo en esta nueva edición y totalmente recomendable, al menos para mi gusto. Y para curiosidad, lo que voy a traer a continuación, puesto que para aquellos que no sepáis, Mazinger Z en su momento tuvo una adaptación a imagen real, que no era como tal, era simplemente cogieron imágenes de Mag Baron, un live action japonés de un super robot rojo, y lo cogieron y lo pasaron aquí como si fuese Mazinger Rojo, el robot de las estrellas. Creo que muchos conoceréis esa adaptación de película como una de las grandes películas de serie Z que se editaron aquí en España. Y bueno, también tuvo adaptación. Esto realmente adaptan la aventura de Mag Baron, pero vamos, como Mazinger Z, el robot de las estrellas. Esto está hecho por Sanchis, el creador de, entre otras cosas, de Pumbi. Como veis, un tono mucho más infantil. Pero vamos, es una curiosidad. De esto, por cierto, gracias a mi cuñada, que es la que me ha dejado este número. Y a mi hermano Manolo, que es el que me dijo que estaba allí. Y nada, es una curiosidad cuanto menos. Pero bueno, ya que hablamos de curiosidades, os comento una última cosa antes de ya despedirme. Y es que no sé si sabéis que Mazinger intentaron llevar una nueva adaptación a Occidente, más family friendly para el público americano y tal. Y la editorial First nos trajo esto. First Publishing, en Estados Unidos, editó esta adaptación de Mazinger hecha por el mismísimo Go Nagai. Seguramente este dibujo os recuerde poderosamente a aquel juego de los años 90 de la Mega Drive llamado Mazing Wars. No sé si os acordaréis, aquel Mazinger que era muy parecido al Mazing Kaiser que conocimos ya en la década del 2000.
Pero aquí teníamos a ese Mazinger con capa y espada, que era básicamente un caballero. Y claro, de Fer se daron esta novela gráfica, fijaos el dibujazo con el color que tiene, y esto es una curiosidad enorme, en la que Mazinger básicamente era un caballero. La verdad que esta adaptación está chulísima. Si os digo la verdad, uno de los mejores regalos que me ha hecho mi hermano Manolo. Y está tremendo. Para mi gusto es una curiosidad enorme. Me extraña horrores como esto nunca se ha publicado en España, con la calidad que tiene y la curiosidad tan grande que es. Es verdad que un tomo muy fino y a la hora de editar este formato es que no se lleva ya. Es que es un formato cuadrado, completamente cuadrado. ¿Cómo lo metemos aquí en la estantería? Vamos, sería un quebradero de cabeza para más de uno. Pero vamos, es una edición muy chula y un manga que, si bien es muy cortito, se queda uno con ganas de más, por supuesto, pero está genial. Y bueno, ya hasta aquí el análisis de los mangas. Aquí nos han traído miles de cosas de Mazinger Z, nos han traído álbumes de cromos como lo que tengo aquí, nos han traído un montón de libros explicando la serie, explicando el manga. Pero bueno, esa es otra historia, otro vídeo y ya lo dejaremos para más para adelante, que me ha alargado un montón. Pues nada, surferos, hasta aquí la reseña. Espero que os haya gustado, que hayáis descubierto cosas nuevas y también que os haya pegado a esos que las conocíais, que os haya pegado un chutazo de nostalgia muy bueno. Ya me dejáis en los comentarios a ver qué tal y si queréis más vídeos de estos, como siempre, si queréis más reseñas, dejadlo en los comentarios y ya veremos lo que se puede hacer. Nos vemos en la siguiente. Hasta otra.